Y es momento, Pablo, de estar hablando de esta circunstancia, ¿no?, que se da el hombre de la jornada allí en el medio, Sergio Massa, como superministro, ¿no? El título que se le ha puesto, bueno, a raíz de la fusión de estos ministerios que tienen que ver con la economía, el desarrollo productivo y también, obviamente, con la agricultura. Sí, una fusión que en algún momento se había dado en la Argentina y que ahora vuelve con la impronta que implica tener que lidiar con una dimensión muy grande que necesita de una fortaleza política, una realidad en la que podemos hoy discutir todavía de la rosca, de la interna, de los que se fueron, de cómo se fueron, de los que llegaron y cómo llegaron. Queda loteado el gobierno, por ejemplo, ¿no? De cómo queda el lote de poder de las estructuras del Frente de Todos, de Cristina, de Massa y de Alberto Fernández. La duda que queda es cuál es la idea política que tiene Massa. Massa, a ver, si uno se queda con lo discursivo, es alguien que apela a bajas impositivas, está muy obsesionado con la cuestión del dólar, que es un problema que tiene en general la Argentina. Sin tanto control, ¿no? Sin tanta intervención. Efectivamente, pero bueno, hoy hay que ver. Eso parece como muy difícil de ejecutar. También es alguien que algunos dicen, bueno, tiene más el pensamiento de la clase media que del típico peronista. De hecho, Massa viene de la UCD. Massa era como vudú, sí. Eran parte de la UCD de Alzogaray, después se pasan al peronismo, fue el diputado más joven que en algún momento tuvo el peronista. A ver, en los ámbitos económicos, la primera referencia que podemos tener es cuando fue titular del ANSES. Claro. Ahí es cuando podemos encontrar algunas referencias. Fue un férreo defensor de la estatización de aerolíneas, de algunas de las medidas de Néstor Kirchner, pero en el 2009 se fue y a partir de ese momento de ahí se fue empezó muy crítico. Claro, y se empezó a abrir las políticas del kirchnerismo, si se quiere, ya sean económicas. Fundamentalmente estamos hablando de lo que puede llegar a ser desde la economía. Desde la economía fue muy crítico el kirchnerismo. Muy crítico, claro. Muy crítico. De hecho, ahora están circulando algunos videos de cuando dijo voy a sacar a patadas a todos los dirigentes de la Cámpora. Cuestionó muchas de las medidas que tenían que ver con el gobierno nacional. Después de aquella derrota, ¿te acordás? Pasó el 2008. En el 2009, aquella derrota legislativa de Néstor Kirchner con de Narváez, que ahora es un empresario del que no sabemos nada de la política, pero ya ahí más se rompió, ¿no? Después ganó incluso una elección legislativa y después en el 2015 quedó tercero, pero esos votos que obtuvo Massa dijeron, también si no lo sumamos al peronismo... Sí, para hacer memoria también de este recorrido político, y para ver cómo más o menos el pensamiento, para dónde hubo un acercamiento con el exgobernador de la Sota, de la provincia de Córdoba, ¿no? Bueno, cuando... se da esta disrupción en la que había sectores que no se sentían contenidos en el kirchnerismo y al mismo tiempo no formaban parte de Juntos por el Cambio, aparece esa alternativa federal, creo que ese era el nombre, donde estaba Labaña, Massa, Urtubey y Schiaretti. Y ahí, antes de que eso ocurriera... Sí, fue el primero que se fue de ahí. Claro, fue el primero que se fue. Fue el primero que se fue. Porque quería ser candidato a presidente y no se lo aseguraban. De hecho, algunos hablaban de que podía ser más el candidato, Labaña, y eso generaba mucho malestar en Massa. Pero previo había tenido efectivamente coqueteos con De la Sota. Recordemos que en Córdoba participaban de actos juntos, ¿no? Y claro, el de la sotismo respaldó la candidatura de Massa, por ejemplo, para legislador. Bueno, después... aquella entrevista donde dijo Fernández, Sergio, tomémonos un café. Y bueno, es que fue, a ver, el gran hilo conductor fue Fernández, con Massa y Cristina. Claro, por eso es que a Massa a Fernández se lo planteó siempre como un negociador. Un negociador, exactamente. Lo que hizo Fernández fue traerlo a Massa porque Massa estaba muy distanciado de Cristina. Y hacían falta los votos, ¿no? Hacían falta. Pensemos lo que pasó en el 2015, ¿no? Él sacó pocos votos, pero los sacó. Sí, claro. Y eso lo puso en un escenario distinto. Para poner blanco sobre negro, Pablo, ¿te parece? Vamos a ir repasando cómo quedó en estos momentos ahora el gabinete, quiénes entraron, quiénes salieron. Bueno, Sergio Massa, el gran nombre de la jornada como superministro del Ministerio de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura. ¿Qué significa esto? Movimientos en Silvina Batakis, que va a la presidencia del Banco Nación, premio Consuelo, Pablo.
Sí, dicen que estaba muy enojada Batakis ayer por el modo en el que salió, como señal hacia externa, es un papelón lo que ha ocurrido. Sí, ¿no? Daniel Scioli, que apenas dejó de verle las caras a los brasileños y vuelve como embajador de Brasil. Bueno, Scioli es otro de los que tiene una diferencia muy grande con Massa. Bueno, esto era imposible estar juntos, digamos. No, porque claro, Massa era uno de los más críticos de Scioli. Cuando Scioli era gobernador de Buenos Aires, Massa es que confrontaron la provincia muy fuerte. Claro, y tenían una confrontación política ahí que dice que hay cuestiones irreconciliables. Viste que en la política hay diferencias y cuestiones irreconciliables. Bueno, parece que entre Massa y Scioli no había manera, ¿no? Y el que no aceptó estar bajo la órbita de Sergio Massa y bajar un escalón es Julián Domínguez, que directamente... ¿Cómo se lo ha ninguneado Domínguez en el kirchnerismo, no? Porque era un mejor candidato que Fernández para la provincia de Buenos Aires en el 2015. Sí. Todos lo señalaban, ¿no? Alguien que tenía consenso. Era muy... A Aníbal, digamos. A Aníbal Fernández. Y Cristina lo elige a Aníbal Fernández, Julián Domínguez queda fuera, y dicen que ese fue el gran error de Cristina Fernández para la elección 2015 por la que se produce la derrota de Scioli. Y ahora en esta circunstancia, alguien que tenía buen diálogo con el sector agropecuario siempre se le reconoció y que acompañaba, ¿no? Se le reconoció el diálogo, más allá que no hubo grandes políticas beneficiosas para el sector. Este fue el que abrió la puerta ayer, la puerta de todo lo que, se renunció Vélez? De todo lo que vino después. Gustavo Vélez, que renunció al cargo como secretario de Asuntos Estratégicos. Digo yo, más allá del cargo, lo que es sumamente importante, Pablo, era la cercanía con Alberto Fernández. Sí, pero era un dirigente que estaba más en la sombra, digamos. En la pública... Está bien, pero era la mesa chica. Era de la mesa chica. Era la mesa chica, era la confianza. Sí. Alguien que viene del Opus Dei, de una figura muy ortodoxa, fue uno de los que ha renunciado un montón. Está bien, pero fue uno de los que lo acompañó siempre Alberto Fernández. Sí, lo acompañó. Es decir, desde los recorridos de Alberto Fernández siempre Cuando se fue Fernández, también se fue. Mercedes Marcó del Pons asume como secretaria de Asuntos Estratégicos y justamente deja la FIP. Deja la FIP, era muy cuestionada la FIP por los sectores del kirchnerismo. Bueno, y el que va a asumir en la FIP es Carlos Castañeto, ex arquero. Ah, no sabía eso. Sí, arquero de gimnasia. Muy cercano a Cristina. Sí, arquero de gimnasia. Aquí, en el loteo, este es un punto para Cristina, ¿no? Sí, Cristina, a ver, el kirchnerismo se queda con ANSES, PAMI y la FIP. Las tres... los tres entes de mayor recaudación en la Argentina. Carlos Castañeto asume como la FIP y Cecilia Moró, bueno, vamos a esperar. ¿No está tan seguro esto? No, por eso, vamos a esperar, pero aparece el nombre, hay que esperar la renuncia en la Cámara y después, bueno, ¿quién va a asumir? Cuando te dicen que lo del patriarcado, el machismo y se ponen en discusión tantas cuestiones, ¿no? Nunca la Argentina tuvo una presidenta de la Cámara de Diputados. Mirá vos, si de senadora, Cristina, por ejemplo. Es tremendo. Nunca una mujer condujo la Cámara de Diputados. Michetti también, ¿no? Senadora Michetti. Michetti era senadora. Michetti senadora también. Es una locura, ¿no? Sí, raro. Que estemos en el 2022 planteándonos este debate. Uno se lo pone a pensar y dice, che, mirá vos, qué dato, ¿no? Y a uno es increíble, le parece. Increíble. Pablo, todos estos movimientos los vamos a analizar junto con nuestro compañero, amigo, politólogo y escritor, Daniel Montoya. ¿Cómo va, Daniel? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy energizado con esa cortina musical que escuché fuera de cámara. Déjennos bailar. Sí, muy bueno. Estamos bailando más o menos, Daniel, ¿no? Sí, estamos bailando. A ver, estamos viviendo en estas horas la primera asamblea legislativa de estos tiempos. O sea, ha sido una asamblea legislativa al estilo de los tiempos de las redes sociales. O sea, ha ocurrido una asamblea legislativa express, rápida, con la cual, digamos, se termina ungiendo el hombre fuerte hoy de la Cámara de Diputados. Así que, bueno, me parece que esa es una gran novedad y después, bueno, enormes novedades. Esto me parece que ya se termina concretando. De alguna forma, Alberto Fernández ya queda paseando el perro prácticamente. No le queda nada, sí le queda un tema que hay que ver cómo se resuelve, que es el único que amagaba a Alberto Fernández a quedar a cargo, que era el manejo de las relaciones exteriores, pero se frustró la reunión con el presidente Biden, que era el tema más importante, aparte que maneja su propio amigo, el embajador en Estados Unidos, Jorge Argüello. Así que Alberto Fernández directamente sale de escena, me parece que hay una certeza
respecto a su salida, digamos, ya nadie le daba por las encuestas que tenía, pero bueno, había algunos que seguían alimentando algunos sueños. Y quizás la novedad más importante de todas es que esto implica prácticamente el pase yo les diría a segundo plano, no les hablaría de jubilación, pero de Cristina Kirchner. A ver, manejemos los dos escenarios. Si Massa tiene éxito en esto, sí, un éxito improbable, el futuro es de él, político. Si no tiene éxito, es cadalso para todos. Así que en cualquier caso, me parece que esta movida implica directamente, se ha producido una gran novedad ayer en la Argentina, que es el cambio de guardia política de la generación, yo les diría, de los más 60, y prácticamente, bueno, ahora el epicentro de la política pasa a la generación de los Sergio Massa, de los Horacio Rodríguez Larreta, de los Facundo Manes. O sea, ha habido un movimiento importantísimo, o por ahí hoy no tan visible en la superficie, pero es como que la vieja guardia ayer está pasando a retiro prácticamente. Me parece que esa es una gran novedad. Y bueno, después, bueno, por supuesto uno tiene que empezar a hilar un poquito más finito respecto a qué implica la entrada de Sergio Massa. Escuchaba un poco ahí al colega haciendo un muy buen perfil de Sergio Massa. Sabemos cómo lo representan en los memes habitualmente. Aparece Massa en una moto con camiseta de River y de Boca. Sabemos que es un comodín que tiene el oficialismo y que tiene mucho mayor capacidad de giro por ahí para interpelar, y se lleva muy bien, inclusive tiene amistad personal con varios de los líderes de la oposición. Uno que mencioné es Horacio Rodríguez Larreta, y sabemos que tiene muy buena relación, inclusive su propio origen. Es como que él va a poder quizás maniobrar e interpelar toda esta ola nueva que hay alrededor del crecimiento libertario. Yo les decía de Massa como comodín. Bueno, su origen tiene carné de la OCDE, Massa. Así que me parece que ahí es como un aspecto interesante, y yo creo que lo que podemos esperar en los próximos días, seguramente Massa se va a mover rapidísimo. Es la oportunidad de su vida para la que se venía preparando hace rato, que es un consejo del gran florentino de Nicolás Maquiavelo: el mal todo junto. O sea, no hay tiempo en este momento para pensar en estar equilibrando platillos. Me parece que tiene un año corto el Frente de Todos, este Frente de Todos que ya implosionó, que está prácticamente disuelto, que cambia un perfil, no es nada más un tema de branding, como le dirían en el mundo de la publicidad. O sea, el hecho de la entrada de Massa quedándose con todo es un cambio de rumbo. Como les decía yo, es una asamblea legislativa express acorde a estos tiempos, donde no se podía pensar en un país paralizado, con negociaciones legislativas y prácticamente armando roscas en la cubierta del Titanic. Se dio en tiempo rápido, como hoy transcurre todo. La política hoy transcurre en trimestres. En un trimestre empieza y termina todo. Así que bueno, esto yo les diría que es el primer balance por ahí rápido, las primeras conclusiones que estoy sacando de toda esta movida. Daniel, cuando se acomodan las fichas, pensando para lo que viene, lo que va a hacer Massa es darle sustento político al mismo camino económico que se viene transitando, el que planteó Guzmán, el que ratificó Batakis, o es la oportunidad para un cambio, porque hasta ahora el kirchnerismo no se ha expresado públicamente, ¿no? Pero para lo que viene, si no hay una respuesta a los sectores sociales, populares, a los que uno presume representa el voto del Frente de Todos, por más de que haya un mayor sustento político, ¿se puede imaginar que puede ser efectiva todo este movimiento, esta rosca, estos cambios, este acomodo de ficha para lo que viene? Porque no es tanto el tiempo que queda, ¿no? En la Argentina un día es una eternidad, pero para hacer cambios sustanciales en el déficit económico que tiene el país, es un año. No, por eso les hablaba un poco de Massa. Massa conoce todo este manual, conoce el estado y las medidas que tiene que tomar seguramente, y yo me imagino en estas 72 horas que el domingo
tienen que haber novedades que ya se están produciendo. Están, por ejemplo, habiendo movimientos en la tasa de interés que ya están suponiendo, implican es una medida de enfriamiento de la economía, o sea, un poco implica apartarse de este circuito de sobrecalentamiento de la economía, y seguramente, por eso yo les decía del mal todo junto, hay un tema que aparece como número uno y yo esperaría alguna medida, alguna suerte. No quiero alarmar a quienes nos están escuchando, pero hay un tema que aparece enorme, nítido en la mesa, como en su momento aparecía la negociación con el Fondo Monetario, que son las LELIQs, este circuito que, por supuesto, en la economía técnicamente hablan de déficit cuasi fiscal, pero es un mecanismo de emisión y de generación de déficit fiscal encubierto. Bueno, si Sergio Massa no ataca el déficit con este instrumento que suena como raro, pero es un instrumento de emisión que tiene encubierto el Banco Central, y lo va a hacer seguramente alguna suerte, así como les decía de Asamblea Legislativa Express, alguna suerte de plan Bonex adaptado a la época. O sea, los bancos hoy están llenos de estos títulos, de estas LELIQs, así que seguramente tiene que estar pergeñando su equipo en estas 24 horas alguna suerte de reprogramación o de ataque directo al déficit cuasi fiscal, que por eso es donde está quizás el meollo del problema de la inflación. No hay gobierno, no hay futuro político con una inflación cabalgando por arriba del 30%. Ahora estamos hablando de 100%. Ahora, ¿cómo atiende, bajo estas circunstancias y de la coyuntura económica que tiene, lo que hablaba Pablo recientemente? ¿Cómo atiende la demanda de los sectores más vulnerables, de ese salario universal que se está solicitando, de los puestos de trabajo que no aparecen, del potenciar trabajo, de más planes sociales, que algunos lo están pidiendo, con la idea y la coyuntura que tiene Sergio Massa? ¿Cómo haces para atender a esas dos puntas? En el cortísimo plazo, este es un plan que tiene que ser soda cáustica para todos. No hay forma de construir un futuro, que es más, el futuro más probable de Massa. Ayer hablaban de que fuera una especie de Fernando Henrique Cardoso. En Brasil va a ser el de Michel Temer, en realidad quien entregó el poder a Bolsonaro cuando le destituyeron a Dilma, que tomó todas las medidas más profundas y polémicas y que generaron tanto malestar en Brasil, de reducción del déficit fiscal, reforma laboral, un montón de medidas con las que le dejó la mesa servida a quien asumió el poder después. Bueno, pero yo no veo al kirchnerismo, Daniel, yo no veo al kirchnerismo quieto en esto. Bueno, vamos a tener un semestre muy, muy caliente, pero si en este momento Massa no encara un plan donde el mal no esté todo junto y después el año que viene, en víspera de las elecciones, puede ir dosificando un poco de bondad y de buenas medidas, no tiene ningún futuro. No hay forma en este momento de cortar los mecanismos que tiene en este momento la situación inflacionaria, el déficit desbocado y la falta, por ejemplo, reconstituir reservas. Urgente, Massa en este momento tiene que tratar de reconstruir no menos de 5.000 millones de dólares en reservas. Así que estamos en un escenario, yo les diría, prácticamente de crisis extrema, que ha llevado a que directamente Cristina acepte medidas de este tipo, que es entronizar a Sergio Massa en una posición que sabemos que implica. Le ha dado todo. Le ha dado ayer yo decía en un tuit que prácticamente Alberto Fernández y Cristina renuncian a los honores y a la lucha, pero no a sus recibos de sueldo. O sea, han quedado en esta situación donde hoy Massa se va a acomodar en la silla y va a actuar seguramente para generar este tipo de... Así que tenemos un semestre bastante caliente por Daniel, delante. Un elemento que algunos analistas están incorporando, aquellos que lo conocen, sobre todo los más cercanos a Massa,
que dicen que uno de los motivos por los que además asumió de toda esta cuestión que ya hemos hablado, es que es alguien que tiene muy buen contacto con la Embajada de los Estados Unidos, con algunos voceros norteamericanos, con algunas empresas. Cada vez, Macri, por ejemplo, cada vez que viajaba al exterior, a Davos o a los Estados Unidos, lo llevaba el propio Massa. Y que esto puede servir como para destrabar fondos. Los fondos, por ejemplo, que le negaron a Bataki cuando estaba en Washington, que podrían ir a Massa. Los del BID. Los del BID, por ejemplo. Pero que podrían surgir otros recursos porque el establishment financiero en Estados Unidos, en Europa, lo ve con buenos ojos. ¿Se puede hacer esta lectura? Sí, totalmente. A ver, la llave en este momento, yo les diría en lo inmediato, es que Estados Unidos, es cierto, un amigo predilecto de la embajada, necesita que le destraben urgente esos fondos, pero más allá de eso, alguna medida inédita por parte, por ejemplo, del Tesoro americano y del Fondo Monetario, que le abran alguna carta, y yo les diría más o menos, se hablan de alrededor de 15.000 millones de dólares, que permitan reconstruir reservas y que le den un colchón en este momento al gobierno y a Massa en particular para maniobrar con determinadas medidas. Esa es la magnitud del problema. Es como que Massa estaría reconstruyendo de alguna forma la confianza que en su momento le dio el Fondo Monetario y particularmente el gobierno de Estados Unidos a Macri para abrirle la chequera de los 45.000 millones de dólares. Sin esto, prácticamente la gestión de Massa nacería muerta y se volcaría a ser algo gris, parecido a lo que fue quizás el final de Guzmán y este comienzo, este papelón de Batakis, y peor en la medida de que se colapsen las expectativas alrededor de algo donde a Massa prácticamente le están unificando. Yo le diría, Massa en este momento está teniendo casi toda la suma del poder público, falta únicamente que le den manejo del Banco Central, aunque no le han dado la presidencia, que podría haber sido heredado el hombre, ya están posicionando dos hombres de su equipo en el Banco Central. Si le dan el Banco Central, ya prácticamente les diría que es la suma del poder público. Son los organismos que tienen competentes en todas las políticas económicas prácticamente. O sea, volvemos a los tiempos de ni siquiera la baña. Yo les diría que lo que más ha reconstruido prácticamente quizás el superministerio de Cavallo, y podemos pensar en otras épocas, pero ya desde gobiernos militares, en la época de Onganía, que tenía mucho más que eso, pero no teníamos inédita, es una medida inédita donde prácticamente, yo les decía, implica un pase a segundo plano, retiro de la dirigencia política senior del Frente de Todos, en la medida de que, bueno, si Massa le va bien, es la gloria para él. Y bueno, si le va mal es el cadalso para todos. Daniel, como siempre, muchísimas gracias por el contacto para con Telediario Federal. Gracias, les mando un fuerte abrazo, queridos amigos. Un fuerte abrazo, buen día. Y te vamos a estar consultando y llamando cada vez más seguido. Allí está, ¿no? El análisis que tiene que ver con esta realidad, con estos cambios y lo que puede llegar a venir. Las primeras medidas, las primeras impresiones sobre esta asunción de Sergio Massa como superministro.